Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando un considerable revuelo y una profunda preocupación en el vasto y a menudo impredecible mundo del entretenimiento. Como bien saben, la vida a veces nos sorprende con noticias inesperadas, y hoy, la noticia que vamos a abordar con detenimiento tiene que ver con una de nuestras actrices favoritas, la inmensamente talentosa y carismática Demet Özdemir. Últimamente el torbellino de las redes sociales y los omnipresentes medios de comunicación se han llenado hasta el borde de rumores y especulaciones, danzando en torno a la salud de Demet. Al principio eran apenas susurros, tenues menciones en foros de discusión y comentarios esporádicos, pero con el inexorable paso del tiempo, estos murmullos iniciales se han transformado en una corriente cada vez más insistente y, si somos sinceros, algo preocupante. Es un sentimiento enteramente natural, casi inherente, que como fans, y como personas intrínsecamente interesadas en las figuras públicas que admiramos y seguimos, queramos saber qué está aconteciendo. Esto no se trata de un afán por el chisme o el cotilleo banal, sino de un sentimiento genuino de empatía, de una conexión humana y de un interés profundo y sincero por el bienestar de alguien a quien seguimos, admiramos y, en cierto modo, sentimos cercano. Así que en este vídeo nos embarcaremos en un intento de arrojar algo de luz sobre esta compleja situación, basándonos cuidadosamente en la información que ha logrado filtrarse y salir a la luz, y analizando con la mayor objetividad posible, lo que esto podría significar para ella y para nosotros, sus seguidores. Les prometo desde ya que vamos a ir paso a paso con un ritmo pausado y deliberado, tratando de ser lo más claros, transparentes y comprensivos posible en todo momento. Y antes de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de este tema, si por alguna razón aún no lo han hecho, les extiendo una cordial y sincera invitación a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido sumamente interesante, cuidadosamente preparado y planificado para ustedes cada semana, y les aseguro que no querrán perderse nada de lo que tenemos reservado. No olviden activar también la icónica campanita para que reciban notificaciones inmediatas cada vez que publiquemos un vídeo nuevo y emocionante. La verdad es que la noticia, o al menos las primeras pistas sobre ella, saltó a la luz de una manera que podríamos calificar de un tanto sorpresiva e inesperada. Al principio, lo que se comentaba y se susurraba era que Demet se encontraba simplemente un poco indispuesta, que estaba experimentando un malestar pasajero, que se veía obligada a cancelar algunos compromisos profesionales ineludibles, que quizás se apreciaba un cierto tono de palidez en algunas de sus apariciones públicas recientes. Eran pequeños detalles, fragmentos aislados, que considerados individualmente, quizás no significaban gran cosa o podían atribuirse a la normalidad de la vida y el ajetreo. Sin embargo, cuando uno empieza a percibir una acumulación evidente de estas señales, cuando los hilos sueltos comienzan a unirse, es prácticamente inevitable que la curiosidad, y sí, es fundamental reconocerlo, la preocupación, comiencen a aflorar con una fuerza creciente. Fue en ese momento crucial cuando comenzaron a surgir los primeros informes, más concretos aunque aún velados y cautelosos, sobre una posible enfermedad que la afectaba. Según lo que se ha reportado en una variedad de medios de comunicación, tanto locales como internacionales, y lo que se ha ido filtrando de manera gradual y cuidadosa, parece ser que Demet Özdemir ha estado visitando a médicos y a diversos especialistas de forma recurrente. En las etapas iniciales, la especulación y la esperanza apuntaban a que podría tratarse de algo pasajero, como una gripe especialmente fuerte o una fatiga acumulada, resultado natural de su exigente y demandante ritmo de trabajo. Sin embargo, la persistencia notoria de los síntomas, sumada a la intensidad y la aparente continuidad de las visitas médicas, hicieron que la atención se centrara y que se comenzara a investigar de manera más profunda y seria. Y es precisamente en este punto donde la narrativa de la historia, la saga de la información, se torna innegablemente más seria y adquiere un matiz de mayor gravedad. Los rumores, que más tarde fueron confirmados de manera extraoficial, a través de fuentes que se describen como cercanas a la actriz, apuntan ahora a que los doctores, tras una serie de exhaustivas exploraciones, descubrieron una enfermedad. Si bien la naturaleza exacta de esta dolencia no se ha especificado públicamente con un nivel de detalle que se podría esperar, en un esfuerzo comprensible por proteger su privacidad y su intimidad en un momento tan delicado, sí se ha descrito, de forma reiterada, como grave o seria. Esta palabra, en particular, grave, es la que más ha resonado en el ambiente, la que ha prendido las alarmas de manera inequívoca entre sus miles de seguidores y admiradores. Cuando en un contexto médico se utiliza un término de esta magnitud,
generalmente implica que la condición diagnosticada requiere una atención médica significativa y especializada, que puede tener un impacto considerable y duradero en la vida del paciente, y que en muchos casos necesita un tratamiento que puede ser a largo plazo o de una complejidad elevada. Es de vital importancia recordar, en este punto de la discusión, que la información que circula libremente en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de la salud de celebridades, a veces puede caer en la tentación del sensacionalismo o, lamentablemente, puede ser incompleta o distorsionada. Sin embargo, en este caso particular, parece existir una base sólida y tangible para la preocupación que se ha manifestado. Lo que se ha insinuado y sugerido con cierta insistencia es que Demet ha estado sometiéndose a una extensa serie de pruebas y exámenes médicos, diseñados para ser lo más exhaustivos posible, con el objetivo de llegar a un diagnóstico preciso y certero. Y una vez que ese diagnóstico tan esperado se ha establecido y clarificado, se ha clasificado, sin rodeos, como una enfermedad de considerable importancia y seriedad. Ahora bien, surge la pregunta natural e inevitable: ¿qué tipo de enfermedades podrían encajar con esta descripción generalizada, y por qué la discreción y el hermetismo en torno a la información? En el vasto y complejo universo de la salud, existen numerosas condiciones médicas que pueden ser consideradas objetivamente como graves y que, por diversas razones, los pacientes prefieren mantener en un plano de estricta privacidad mientras se embarcan en su proceso de recuperación o mientras gestionan su tratamiento. Podríamos estar hablando de manera hipotética y sin ninguna afirmación concreta, de enfermedades autoinmunes, de condiciones neurológicas que requieren un manejo especializado, o incluso de tratamientos oncológicos, por mencionar tan solo algunos ejemplos genéricos que podrían encajar en la descripción. El punto fundamental y crucial aquí es que la naturaleza exacta de la enfermedad, los detalles clínicos específicos, no han sido revelados públicamente por elección, y eso, en gran medida, es un derecho inalienable de Demet Özdemir a su intimidad y a su espacio personal. Lo que sí se ha insinuado, y que ha contribuido a la comprensión de la situación, es que la enfermedad en cuestión no es algo que se pueda curar o superar de la noche a la mañana. Se habla consistentemente de un proceso de recuperación que requerirá tiempo y dedicación, de un periodo de descanso necesario y crucial, y de la posibilidad, o incluso la alta probabilidad, de que esta situación afecte de manera significativa su agenda profesional. Esto, en gran medida, explicaría de forma lógica y coherente por qué ha estado menos activa en las redes sociales últimamente, porque ha habido una menor presencia mediática, y porque algunos de sus proyectos más importantes podrían estar en una etapa de pausa, en espera, o sufriendo modificaciones sustanciales en su planificación original. Para sus seguidores, para sus fans acérrimos, esta noticia representa, sin lugar a dudas, un duro golpe anímico. Demet Özdemir es una artista a la que admiramos profundamente, no solo por su extraordinario talento actoral, por su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes inolvidables, sino también por su energía contagiosa, su carisma arrollador y, sobre todo, por su actitud positiva y optimista ante la vida, incluso en los momentos de mayor desafío. Verla atravesar un momento tan delicado y vulnerable es, francamente, difícil de asimilar y de procesar. Es un recordatorio potente y necesario de que, detrás de las pantallas luminosas, de los personajes que interpretan y del glamour que a menudo proyectan, los artistas, al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias fragilidades, sus propias batallas y sus propios desafíos personales. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como público y como seguidores fieles en esta circunstancia? Lo más importante, lo fundamental, lo que sin duda debemos hacer, es enviarles nuestras mejores vibras, nuestros pensamientos más positivos, nuestro apoyo incondicional y nuestra energía más constructiva. La fuerza mental, la resiliencia psicológica y el apoyo emocional son pilares absolutamente fundamentales en cualquier proceso de recuperación, y más aún cuando se trata de una enfermedad que se califica como grave. El aliento y la solidaridad pueden tener un impacto profundo y positivo en el estado anímico y en la voluntad de lucha del paciente. Además de esto, y de manera igualmente crucial, debemos ser escrupulosamente respetuosos con su privacidad. Es completamente natural y humano sentir la tentación de querer conocer todos los detalles. De indagar en la intimidad de la situación. Sin embargo, es absolutamente vital recordar que la información médica y los detalles de salud son sumamente personales y privados. Demet y su equipo de representantes y asesores están manejando esta situación de la manera que ellos, en su criterio y conocimiento, consideran que es la mejor y la más adecuada para ella en este momento,
Y debemos confiar plenamente en su criterio y otorgarles, sin reservas, el espacio necesario para que puedan concentrarse en lo verdaderamente importante, su recuperación. Lo que también podemos y debemos aprender de situaciones como esta, aunque sean dolorosas, es la inmensa importancia de la salud en nuestras vidas. Nos recuerda de una manera contundente que debemos cuidarnos activamente, prestar una atención constante a las señales que nuestro propio cuerpo nos envía, y jamás, bajo ninguna circunstancia, ignorar esas señales por sutiles que parezcan. La prevención y la detección temprana de cualquier dolencia son elementos clave para un pronóstico favorable y quizás, la experiencia de Demet, aunque profundamente lamentable, pueda servir como un llamado a la reflexión y a la acción para muchos de nosotros. Hasta el momento actual, lo que se ha comunicado de manera más o menos oficial, a través de escasos y breves comunicados emitidos por su representante legal, es que Demet Özdemir está recibiendo la mejor atención médica posible y que se está enfocando plenamente en su proceso de recuperación. Se ha solicitado, de manera explícita, paciencia y comprensión tanto a los medios de comunicación como al público en general. Y eso es precisamente lo que debemos ofrecerle, nuestro apoyo silencioso pero firme y constante. Hemos sido testigos en el pasado de cómo otras figuras públicas han enfrentado adversidades de salud similares, y hemos visto con gran satisfacción cómo el apoyo masivo de sus seguidores y admiradores ha sido un motor fundamental, una fuerza impulsora para seguir adelante, para no decaer. Estoy absolutamente convencido de que en el caso de Demet Özdemir, esta dinámica no será diferente. La comunidad de fans que la rodea es gigantesca, ferviente y extraordinariamente leal, y estoy seguro de que se movilizarán para brindarle todo el aliento que necesita. Es un momento para la profunda reflexión sobre la fragilidad inherente de la vida, incluso para aquellas personas que parecen tenerlo todo, la fama, el éxito, la belleza, el reconocimiento. Todas estas virtudes y logros pueden verse, en un instante, afectados por las circunstancias imprevistas de la salud. Y es precisamente en estos momentos de adversidad y vulnerabilidad cuando se pone a prueba la verdadera fortaleza del ser humano, su temple y su carácter. Por ahora, la expectativa es alta, casi palpable. Todos deseamos fervientemente recibir noticias positivas, una recuperación gradual y, eventualmente, poder ver a Demet de regreso en nuestras pantallas, radiante con esa chispa inconfundible que la caracteriza y que tanto amamos. Pero mientras tanto, y esto debe quedar claro, la prioridad absoluta, la única y verdadera prioridad, es su salud y su bienestar integral. Así que, para resumir y recapitular los puntos clave, la noticia que ha surgido en torno a la salud de Demet Özdemir indica, con una base sólida, que los médicos han detectado una enfermedad que, de manera oficial o extraoficial, ha sido calificada como grave. Si bien los detalles específicos y clínicos de esta dolencia no han sido revelados al público, la situación ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores más fieles y ha provocado, de forma lógica y comprensible, una reducción temporal y necesaria de su actividad profesional. Lo más importante y constructivo que podemos hacer en este momento es enviarle todo nuestro apoyo incondicional, ser escrupulosamente respetuosos con su privacidad y esperar, con la mayor esperanza, noticias positivas sobre su pronta y completa recuperación. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que les haya aportado claridad y, sobre todo, que les haya servido para comprender mejor la compleja situación que está atravesando Demet Özdemir. Como siempre, les agradezco enormemente desde el fondo de mi corazón que hayan llegado hasta el final de esta exposición. Su tiempo y su valiosa atención son, para nosotros, de un valor incalculable. Ahora me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué mensaje personal, qué palabras de aliento le enviarían a Demet en estos momentos tan cruciales? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección designada para ello. Me interesa muchísimo leer sus opiniones, sus reflexiones y, por supuesto, responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil y esclarecedor, por favor, no olviden, ni por un instante, darle un gran y generoso me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar continuamente y a llegar a un público cada vez más amplio. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Demet Özdemir. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, les reitero la invitación para que se suscriban a nuestro canal y no se pierdan ningún contenido futuro. No olviden activar esa campanita para estar siempre al tanto de todas nuestras novedades. Gracias de nuevo de corazón por estar aquí.
Cuídense mucho, manténganse saludables y seguros, y nos veremos, sin duda, en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.